Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Este domingo el Partido Acción Nacional, el partido opositor más antiguo de México, tuvo elecciones, pero el proceso no sirvió para salvar las diferencias. Con todos sus desastrosos resultados del pasado 1 de julio, el PAN es la principal fuerza opositora. ¿En qué condiciones desempeñará este papel durante la administración de López Obrador tras su elección interna? Veamos el contexto. Casi 80 años después de fundado, el PAN no supera el lastre de su peor derrota electoral en más de 2 décadas. Tras las elecciones por su dirigencia realizadas este domingo, el partido no supera la división. Con el 70% de las actas computadas, la comisión organizadora de la elección del partido anunció el triunfo del ex senador Marco Cortés. Siento la enorme alegría de haberlo logrado, pero también debo confesarles que siento la enorme carga del reto que se nos viene. Unir al partido para ponerlo en la dirección correcta. El exdiputado Manuel Gómez Morín obtuvo apenas 21% y rechazó integrarse a la cúpula panista denunciando favoritismo hacia Cortés. La elección interna quedó opacada por la renuncia del expresidente Felipe Calderón a su militancia. Cortés milita en el PAN desde finales de 1980. Ha sido diputado federal en 2 ocasiones y senador. Para la elección interna tuvo el apoyo de 9 gobernadores panistas y de la dirigencia del partido, que también apoyó la candidatura de Ricardo Anaya en la elección presidencial. Marco Cortés es considerado cercano a Ricardo Anaya. En 2015 coordinó su campaña para la dirigencia del PAN. El mismo año, Anaya lo nombró coordinador parlamentario. En 2017, el grupo de Anaya, entonces dirigente del PAN, se enfrentó con el de Calderón al impedir la candidatura de Margarita Zavala. Cortés, entonces diputado plurinominal, criticó la alianza que formó Anaya con el PRD y Movimiento Ciudadano para postularse a la presidencia del país. Cortés asumirá la presidencia panista este 14 de noviembre y permanecerá en el cargo hasta 2021, mientras que Calderón anunció que creará un nuevo partido político en el 2019 y Gómez Morín dijo que analizará su renuncia al partido fundado por su abuelo. Punto y contrapunto. El segundo tema de discusión de la noche, la llegada de Marco Cortés a Acción Nacional, con un padrón de 280,000 personas que en muchas ocasiones que hemos debatido el tema del PAN en otras mesas, se hablaba sobre cómo era un padrón opaco, un padrón que no se había renovado en los últimos años y que controlaba un pequeño grupo dentro del PAN. Yo quisiera empezar la discusión preguntándoles, ¿importa? ¿Todavía sigue importando el Partido Acción Nacional, sobre todo después del tsunami electoral de Morena y el golpeteo que tuvo para el sistema de partidos de México? Empezamos contigo. Tú que además acabas de renunciar hace poco al PAN. Acabo de renunciar la semana pasada, antes de la elección. Y justo, a ver, parte de mi renuncia está basada en la ausencia que hoy es el Partido Acción Nacional, ¿no? Que hoy la existencia del PAN le está quitando más esperanza al país por el hecho de que existe este fantasma de una oposición que no permite que se genere otra oposición alternativa, que un bien realmente, pues como debiera ser un grupo de ciudadanos comprometidos con luchar por las causas que representan a pues miles de ciudadanos que no votaron por López Obrador, ¿no? En ese sentido, pues para mí sí es una tristeza y creo que es importante para el país, ¿no? Creo que los partidos políticos son importantes para el país, independientemente de si ganan o pierden una elección. Creo que tienen el rol fundamental de servir como plataformas ciudadanas para que ciudadanos puedan expresar sus ideas, puedan llevar iniciativas al Congreso, puedan llegar a candidaturas y eventualmente llegar al poder. Creo que si vemos los partidos justo como clubes de amigos en los que internamente se toman decisiones, se cierran las puertas y entonces lo que le sucede al partido únicamente les afecta a ellos, pues estamos perdiendo mucho de lo que significa una democracia, ¿no? Y creo que en el país tendríamos que estar mucho más preocupados de lo que está pasando con los partidos de oposición, de lo que parece que estamos, ¿no? Como que con este tsunami de Morena decimos, bueno, pues ya la gente no cree en los partidos, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos, no? Se necesitan reformar, se necesitan crear nuevos, se necesitan, yo creo que se necesita una mucho mayor intervención ahí sí del Estado por parte del INE en los procesos internos, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Yacona, ¿importa el PAN? Nadie peló, nadie siguió mucho el tema de la contienda interna. El fin de semana estuvo opacado por otras razones, por la coyuntura que había, pero Acción Nacional sigue siendo un partido opositor. Organizó, digamos, una revuelta en la Cámara de Diputados por la presencia de Maduro, ya está diciendo que va a estar oponiéndose al tema del aborto, etcétera, etcétera. Yo creo que están construyendo su agenda, lamentablemente, en torno a ese tipo de temas. Vimos también la presencia de panistas en la marcha esta que hubo del Frente Nacional contra la Familia hace cosa de un mes.
y echando este tipo de vituperios que no veíamos en campaña, quizás porque estaban guardando la prudencia y porque tenían una alianza con el PRD. Yo creo que nos debe preocupar por las razones que dice Fer, pero lamentablemente pues no hay nada que pueda ahorita, por lo menos yo así siento, representar voces de minorías en el Congreso. Al contrario, yo estoy viendo, y perdón por la obsesión con el tema de la Fiscalía, pero es algo que está pasando actualmente. Sería una oposición responsable, la del PAN, incluso con los partidos que integraron el frente, si estuvieran viendo por qué se trabajó la iniciativa de la Fiscalía con sociedad civil, o que guardaran tantita congruencia con lo que sí pasa o lo que no quieren ver en estados donde gobiernan, como el caso de Guanajuato. En Guanajuato, donde fue Marco Cortés hace un par de semanas a decir que ahí sí iba a haber fiscal carnal, o sea, que él no lo ve como fiscal carnal, pero ahí están las cosas tal y como las teníamos en la Constitución federal, y estamos a nada de que existe un fiscal carnal del PAN en un estado donde hay una crisis de seguridad terrible y donde el sujeto que va a convertirse en el fiscal, el primer fiscal por 9 años también, ya lleva 9 años en el cargo. Entonces, si no dan ese tipo de muestras de congruencia para convocar, poco valen las palabras de Marco Cortés convocando a los que se fueron, a los que se han alejado del partido para venir. Están más bien en la búsqueda de nuevas bases, pero no de las mejores causas en mi sentir. Lisa. A mí me preocupan dos cosas. Me preocupa la ausencia de oposición, tanto en el PAN como en el completo desdibujamiento de otros partidos como el PRD. Me preocupa la parte de los procesos internos del partido, que parece que lo que sí se les perdió completa y absolutamente de foco es este mensaje de repudio a la ausencia de representación de los partidos, de los militantes de los partidos y sobre todo a la completa pues anulación de procesos verdaderamente democráticos, deliberativos, de convencimiento, y simple y sencillamente fue la cargada de los gobernadores para mantener la dirigencia de un partido con un personaje que, si bien tenía muchísimo reconocimiento de marca o de nombre, lo tenía precisamente por pues un poco las mismas prácticas que cuando Ricardo Anaya estaba en la dirigencia del partido y buscaba la candidatura presidencial, ¿no? Que es el acaparar los espacios de visibilidad, acaparar los espacios oficiales, etcétera, etcétera. Eso, por un lado, me preocupa porque parece que lo que no han entendido es que hubo un claro repudio en las elecciones hacia ese tipo de prácticas y hacia ese tipo de manejo de los partidos políticos como propiedad de quien los controla y no como órganos de representación. Pero el segundo punto que me preocupa muchísimo tiene que ver con lo que decía Alfredo, que es veo en ese sector no representado por Morena, en esos no 30 millones, sino en el resto de los votantes, una polarización hacia una derecha mucho más extrema, mucho más parecida a los discursos de los Bolsonaros y los Trumps, anti-inmigrantes, antiderechos, con un discurso de las agendas de la muerte que significan la marihuana, la adopción homoparental, la seguridad social para parejas del mismo sexo, etcétera, que encuentra asidero en el PES, que encuentra asidero en el sector radical del PAN, en el Yunque, pero que encontrará asidero también en cualquier otra fuerza política de derecha que se configure en oposición a ese PAN que hoy se percibe como demasiado moderado por el efecto del frente durante las elecciones presidenciales. Ahí es en donde yo sí tengo terror de que entonces estemos hablando de una polarización entre Morena y una fuerza de ultraderecha que no le haría ningún bien, yo creo, al país. A ver, falta lo cambio, pero levantaste la mano, Fer. Sí, fíjate, yo no sé. Bueno, vas, por favor. Quisiera abonar a lo que dice Lisa, que justamente una de las funciones históricas del PAN, o de los logros históricos del PAN, fue contener a los radicales. Y la democracia interna permite contener los radicalismos, meterlos a un debate democrático, que haya votación y que al final las alas más moderadas sean las que triunfen y las que lleguen a las urnas, ¿no? Creo que la ausencia de democracia dentro del partido justo estaría provocando esto, ¿no? Que estos grupos empiecen a buscar su camino en otros espacios, ¿no? Bueno, durante la gestión de Calderón, Cecilia Romero fue la directora del Instituto Nacional de Migración, que es lo más ultra y lo más despreciable de todo el PAN. Pero bueno, les dieron mucho juego a los extremos, muchísimo. Pero digamos, no fue la presidenta del país. Es decir, finalmente es un grupo que estaba... Pero llegó al Senado. Llegó al Senado, sí, claro, sí, es una panista célebre.
Tal vez no estés de acuerdo con que esa gente exista, pero existe. Y es mejor que esté dentro de un partido y que con causas democráticos... Que estén en su casa tuiteando sus chingaderas, sí, digamos, claro. pero no los puedes excluir del debate público. Hay personas que piensan distinto a ti y pueden ser totalmente ajenos, pero yo prefiero que estén dentro de una institución, que se debata, que se discuta y que se le gane a sus argumentos dentro de debates. Lo que pasa es que tenerlos, digamos, a tenerlos creando fuerzas externas. ¿Tú la prefieres en un partido con otros iguales peleando? La gente antiaborto y la gente antilegalización, la gente antiaborto y la gente antilegalización ya he perdido cada debate al que se han sentado. Y porque los argumentos culturales, sociales y políticos de esta era no dan para defender esas posturas. Por eso no los argumentos y siguen ganando adeptos. Bueno, Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Pero está bien que estén en un lugar visible. No se van a ir. Es una broma. ¿Cómo voy a decir que no tienen que estar ahí? No, hombre, es una forma de decir que la verdad es que me gustaría que no existieran, ¿no? A ver, yo tampoco coincido con ellos, pero también hay mucha gente con la que no coincido en otros espacios. También en... Este tipo de discursos es gente con la que no se puede hablar. En donde se pueda contener el debate, en donde en efecto se pongan a ponderar lo que ellas están defendiendo y que ganen. La historia nos ha dicho que nada más están ganando espacios y ya, eso es todo lo que está pasando y conquistando presidencias. El riesgo de verdad minimizarlos, hacerlos a un lado, empujarlos hacia el margen, es que en el margen se empoderan, porque lo que nos olvidamos nosotros es que de todos modos en la era de las redes sociales y en la era de las pasiones encendidas pero contenidas por la crisis de representación, estos son capaces de encender movimientos sociales más rápidos de lo que nosotros contraintuitivamente y con argumentos podríamos realmente contener un movimiento de estas características. Lo de la marcha que vamos a hablar vimos ahorita. Con el tema de la ideología de género en las elecciones de Colombia. Pretender que no existen, empujarlos al margen, hace que ellos se organicen y se organizan de una forma que termina siendo sobre todo muy efectiva en plebiscitos de sí no. Exacto. Que vamos a inaugurar además durante este gobierno. Entonces, a mí sí me parece particularmente riesgoso no tenerlos metidos en el ejercicio deliberativo. Totalmente. Hijos. Porque además son muchas las voces que se están pretendiendo callar, ¿no? Ahorita estábamos hablando de los conservadores en términos políticos, sociales, pero también se están intentando callar las voces que tienen diferencias en cuestiones económicas, se están intentando callar las voces que tienen diferencias en cuestiones de seguridad. Sí, hay muchas voces que por el argumento de somos 30 millones los que votamos por el conservador, ustedes no tienen voz. ¿Cómo es posible y el problema es que se empiezan a juntar alrededor de un tema que, bueno, ahorita vamos a hablar del tema de la marcha, pero justo son estos espacios públicos en donde se encuentran personas que no necesariamente coinciden en todo, pero tienen algunas coincidencias y empiezan a ayudarse unos a otros dentro de las lógicas. Hay gente que puede no estar de acuerdo con la política de seguridad que emprenda López Obrador y que tendría que tener un espacio para decirlo legítimamente y tendría que ser escuchado y sus... Pero la futura secretaria de Gobernación, diputados, senadores, están sentados con seguridad que sirva y fiscalía sin guerra, sentados todos los días, ¿no? Es la verdad. Están sentados todos los días con ellos. Durazo que jamás en la vida habían tenido, jamás habían tenido una interlocución con una fuerza política gobernante como la que han tenido con esta. Y ya con eso tenemos que conformarnos, irnos a... No, claro que no, es una buena señal. Por los clavos de Cristo. Yo siempre he dicho que lo que tenemos hoy es infinitamente mucho más de lo que teníamos hace un año. Hay debates que están cancelados hace un año. Pero no podemos obviar esta parte que dice Fer, que es muy cierta. Esa parte sí existe de también estarte dando a tole con el dedo. Hay muchos mexicanos que piensan como Alfredo y no están en las mesas de negociación, que están afuera, que están en su casa pensando distinto y siendo acusados de que no son parte de los 30 millones. Pero y que por regresemos un poquito al foco. Aquí la crítica no era que al gobierno entrante le falten mecanismos de consulta o de liberación pública. Aquí la discusión era si el PAN es necesario como partido. Sí, claro. El PAN es necesario como partido porque aglutina y es capaz de ser el agente unificador a través de un partido institucional de reglas democráticas de un sector que no opina como el otro y que no debería ser empujado hacia los márgenes porque en los márgenes tienden a organizarse de una manera más radical de lo que tienden a organizarse al interior de un partido. En ese sentido, la respuesta, y creo que aquí nadie está diciendo lo contrario, es claro que el PAN es necesario. Ahora, en estas elecciones vimos un PAN a la altura de ese reto. Yo la verdad es que pienso que no. Y lo que es muy grave. Ahora, y creo que además, para un poquito lo como que los dice candidatos. Luisa, creo que el PAN, uno de los grandes éxitos que ha tenido es que ha tenido una ideología poco flexible,
muy poco flexible y muy identificable. O sea, sí representa a un sector de la población que sabe que el PAN representa a quienes están en contra del aborto, representa a quienes están en contra de los derechos LGBT, a pesar de que ya han cambiado algunos sectores, ¿no? La moral cristiana. Sí es un partido que tiene un voto duro y una base dura de votantes, a pesar de que ha habido muchos cambios y a pesar de que ha habido muchos que han visto la luz y se han ido al ala liberal. Bueno, yo creo que tenía una base muy fuerte de votantes duros. Esto, en general, en todos los partidos se ha ido disminuyendo, pero creo que el PAN es uno de ellos. Ahora, creo que no es solamente los partidos, creo que también tuvieron mucho que ver los candidatos de esta última elección, la forma en la que se eligieron también los candidatos. Sí. Me parece que el rol de un candidato en una elección, particularmente una elección presidencial, no es únicamente intentar llegar al poder, sino representar el mensaje de aquellas minorías que se van a convertir en la oposición del siguiente gobierno, ¿no? Al no tener candidatos fuertes con mensajes claros, gana López Obrador y no hay alternativas de oposición, porque no había mensajes puestos sobre la mesa, no había grupos de ciudadanos que se sintieran identificados con una agenda que defender después del 1 de julio, ¿no? En este sentido, creo que también la deuda es de los candidatos y de las campañas de la última elección. Claro. Y que se prolonga ahora con el segundo de Ricardo Anaya. Yo nací en una familia panista y me tocó ver la democracia partidista de forma muy cercana, ¿no? No solamente los militantes escogían a sus candidatos, sino que me tocó ver cosas prodigiosas, como que había una convención en la que quedaba muy claro que iba a ganar un candidato y luego en la ronda como de discursos, que ¿no? O sea, en la que había como una especie como de mensajes y luego oradores un debate. Es correcto, se cambió, digamos, la temperatura de la convención y ganó el candidato que no era el preferido, ¿no? Y este tipo de espacios en donde en serio, ¿no? O sea, que cuando se acaba el debate se votaba, ¿no? Muy interesante, no dabas tiempo a que se operara, ¿no? El efecto del debate, ¿no? Y este tipo de mecanismos, quien los dinamitó fue justamente Felipe Calderón, quien convirtió la democracia del partido en un chiste y la convirtió en un cascarón. Y ahora Calderón sí, dice que se lo quedó Canallín y ahora Canallín acaba dejar a su empleado como el presidente del PAN. Pero no es el candidato fracasado. Yo también creo que esta es una visión muy reduccionista, ¿no? A ver, creo que es un proceso mucho más complejo, que sin duda tuvo muchos actores involucrados, pero que yo diría que responde más a las transformaciones en la militancia que en las transformaciones al debate, porque esas ya fueron consecuencias. En el momento que tú controlas el universo de votantes, da igual si tienes debates, si tienes foros, oradores a favor y oradores en contra, si tienes elecciones abiertas, si tienes... no importa lo que tengas, porque al final tú controlas el universo de los electores que van a definir quién es el dirigente o el candidato en determinado caso. Al PAN eso fue lo que le pasó. En el momento que alguien encontró que afiliando podía hacerse del poder, pues empezaron a utilizar programas sociales para mantener a los militantes cautivos, empezaron a afiliar gente, ¿no? Encuentras 200, 300 personas afiliadas con el domicilio en un lote baldío para que nadie los pueda localizar y solamente el interesado pueda ir y entonces negocie esos 300 en la nave industrial de Ricardo Anaya en Querétaro. Es correcto, una bodeguita en la bodeguita. Se empezaron a dar fenómenos que no existían antes en el PAN, que tal vez se encontraban en el PRI, en el PRD o en otros partidos, pero que creo que ese es el surgimiento de todo. Una vez que ya está controlado el universo de electores, bueno, entonces empezaron a hacer con esa base de electores modificaciones para que fuera el presidente del partido el que pudiera nombrar todos los candidatos, el que pudiera definir la comisión permanente, el que definiera los recursos del partido, el que definiera cómo se utilizaban los spots, cómo se negociaba con el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a una pausa. Al regresar, marchan contra la consulta que definió el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No te vayas, esto es punto y contrapunto.